Bueno, vamos a comenzar con esta clase. El título es La comprensión lectora. Vamos a ver las etapas y estrategias de lectura. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es una estrategia? Una estrategia, según Goodman, en el campo de la lectura, es un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información. Vamos a utilizar diferentes etapas, porque la estrategia de lectura se divide en 3 etapas y a través de eso nosotros vamos a poder obtener, evaluar y utilizar información de los textos. Todo esto vamos a poder desarrollar, de esta manera vamos a poder desarrollar el proceso de metacognición. ¿Qué quiere decir? El conocimiento acerca de los propios procesos de pensamiento en función de los cuales vamos a ir evaluando la lectura y vamos a ir corrigiendo nuestra interpretación. Es decir, vamos a evaluar nuestra propia lectura y nuestra propia interpretación a través de las estrategias, ¿sí? Vamos a desarrollar lo que se denomina entonces el proceso de metacognición, por el cual, ¿no es cierto?, vamos a poder autodireccionar y autocontrolar nuestro proceso lector. Así que vamos a tener un protagonismo activo, ¿sí? Bien. Según Marín, las estrategias de lectura son actividades del lector, el cual articula el objetivo de la lectura, la información textual y los conocimientos previos que posibilitarán reconstruir el sentido del texto. Es decir, nosotros ante un texto, ¿sí?, que vamos a leer, vamos a articular con el texto nuestros objetivos, porque de acuerdo al objetivo vamos a emplear diferentes estrategias. Que no es lo mismo leer por placer que leer para informarme, por ejemplo. Después, la información que tenemos del mismo texto y los conocimientos que tenemos previos, porque por ahí nosotros leemos un título y ya más o menos tenemos una idea de lo que puede tratar. Esos son los conocimientos previos que tenemos. Todo eso se articula con el contenido del texto. No hay fórmulas fijas para poder leer, para poder llegar a buen puerto, como quien dice, dentro de lo que es la lectura. Depende del tipo de texto. Va a depender si tengo un texto narrativo, va a depender si es un texto instructivo, o sea, de cada uno de los textos dependerán las estrategias que yo realice de la lectura que hago, las estrategias que utilice. Según Solé, hay 3 tipos de estrategias. Estas 3 estrategias se aplican para la mayoría de los textos, nada más que para todos los textos, nada más que, bueno, en cada uno de los momentos van variando, si se quiere, y esto queda a libre creatividad del lector, cuáles van a ser las estrategias que va a utilizar. Pero sí, se divide en 3. Prelectura. En la prelectura dice, permiten al lector dotarse de objetivos concretos de lectura y aportarle conocimientos previos relevantes. Es decir, yo antes de empezar a leer siempre tengo un objetivo. Tengo como por objetivo, estudiar, leer por placer, leer para hacer una actividad, leer para exponer. Entonces, cada uno de esos objetivos me van a ir delimitando a mí mi campo de acción. ¿Sí? También, bueno, a este momento corresponden las actividades de hipotetización, predicción y activación de conocimientos previos a la etapa de la lectura, ¿sí? Voy a tratar de recordar qué es de ese autor, por ejemplo, o de ese tema. Entonces, de esta manera yo voy activando esos conocimientos, voy haciendo hipótesis, si quiero las puedo ir anotando. Y después, una vez que yo entro a la lectura propiamente dicha, ahí sí, dice, permiten establecer inferencias, revisar y comprobar la comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores o dificultades para comprender. Esto es, voy a inferir. ¿Qué quiere decir que voy a inferir? Hay algunos vacíos en el texto que yo los puedo tratar de
de rellenar, por así decirlo, con información que está en el texto o bien con información que voy a extraer de otro lugar. Voy a ir a internet, voy a investigar, voy a preguntar y de esta manera voy a hacer inferencias, ¿sí? Y bueno, y así voy a ir comprobando esta información. Mientras voy avanzando la lectura, voy comprobando si realmente esa información que yo inferí es la correcta, ¿sí? Y bueno, y si veo que está mal, tomaré medidas correspondientes y bueno, trataré de ampliar más el tema con otro texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos ahora a la poslectura, que acá dice dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar y eventualmente resumir y ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura. O sea que una vez que yo ya leí, si necesito ampliar, por supuesto buscaré más información, más bibliografía, poder sintetizarlo, es decir, extraer lo más importante del texto y poder reconstruir el sentido global, es decir, en una o dos palabras a ver de qué me habló ese texto. Y bueno, también tengo que tratar de poder en mi mente recordar lo que leí, ¿no es cierto? Y bueno, esas serían las 3 operaciones básicas o 3 tipos de estrategias básicas. Sigo. Procesos inferenciales. Acá voy a ampliar un poquito con el tema de los procesos inferenciales. En un texto no todo es explícito, ¿sí? Hay una gran cantidad de información implícita que debemos reponer, completar, inferir demanda del lector, operaciones de completamiento, asociación, deducción, inducción, relación, juicio, razonamiento, es decir, operaciones superiores que lo llevan a construir un significado completando lo no dicho. Eso es lo que yo les decía recién. Esas operaciones ayudan a superar el nivel de comprensión literal, o sea, eso que está el texto, la mera repetición del texto, porque si yo leo y me quedo con lo que dice ahí y por ahí no investigo las palabras que no conozco, las frases o la información que por ahí desconozco y no infiero, ¿sí? No me ayudo, digamos, a poder ampliar o completar ese significado, quizá me quede con la repetición del mismo texto y va a ser muy limitado mi interpretación del texto, ¿sí? ¿Ven? Y acá Luna y Sanz señalan que inferir es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión. Esa es otra definición. Y Van Dijk, en el cubo de Severino, define las inferencias como eslabones ausentes que el lector debe reponer. Fíjense, así lo representan en el siguiente esquema. A ver. Ahí está. Bien, lo conocido, o sea, esos conocimientos previos que tenemos, que nos ayudan a realizar hipótesis acerca de lo desconocido, ¿sí? Bueno, y de esa manera nosotros vamos a realizar inferencias, las inferencias ya sea por contexto, o sea, por lo que rodea al texto, o por ampliación, digamos, extra, que puedo buscar información en otro lugar. Yo voy a verificar a través de la inferencia las hipótesis que hice acerca de lo desconocido, ¿sí? Y así voy rellenando la información. ¿Ven? Y ahí dice experiencia modificada y enriquecida. Bien, y eso es todo.